Mi nombre es Lautaro, y te voy a contar algo que la Gendarmería Nacional prefiere olvidar. Hace unos meses cerraron el caso de un topógrafo desaparecido en nuestro valle, aquí en el fondo de la Patagonia. Lo archivaron como un accidente, un hombre perdido en el invierno. Pero se equivocaron de informe, se equivocaron de historia. Yo sé lo que realmente ocurrió, porque la verdad no murió con el viejo Silvestre, el hombre que guardó silencio por 40 años para contener a un monstruo. Cuando su silencio finalmente se rompió, no nos estaba hablando a nosotros, le estaba hablando a él. Y ahora soy yo quien carga con ese secreto y con el ritual que lo mantiene a raya. Les cuento esto porque el peso es demasiado para llevarlo solo, y porque hay verdades que no caben en un archivo oficial, verdades que solo se pueden susurrar al abrigo de la noche, como una confesión inevitable. La promesa que les hago es esta: al final de mi relato, entenderán por qué el silencio a veces es un arma, y por qué el peor monstruo es el que fabricamos nosotros mismos. Nuestro valle no aparece en la mayoría de los mapas. Somos apenas un puñado de familias, anidadas entre bosques de lengas y coigües, un lugar donde el tiempo se mide en estaciones y no en horas. Para que me crean, tengo que anclarlos en mi realidad. Tienen que oler lo que yo huelo, el aroma a tierra húmeda y a madera de lenga quemándose en el hogar. Tienen que sentir el frío, ese frío de 20 grados bajo cero, que hace que la escarcha cruja bajo las raquetas de nieve con un sonido específico, casi como si el vidrio se estuviera quebrando muy lentamente. Tienen que escuchar el paisaje sonoro de mi vida, el zumbido agudo de los tábanos en el corto verano, y luego, el silencio profundo y pesado de la nieve en invierno. Es una quietud con peso, una que te aprieta los tímpanos y te hace consciente de tu propia respiración, de los latidos de tu corazón. Mi credibilidad no es un papel, es este lugar. Es la forma en que el generador a gasoil tose cada atardecer antes de arrancar y darnos luz. Es un mundo real, con reglas reales. Y mi herida, la razón por la que escuché cuando nadie más lo hizo, era una herida moderna. Me sentía desconectado. Las historias de los mayores, las tradiciones de nuestra gente, me sonaban a ecos lejanos, a un idioma que ya no entendía del todo. Yo me había quedado en el valle por mi abuela, para cuidarla en sus últimos años, pero mi mente y mis sueños estaban en la ciudad, en las luces, en el ruido, en la conexión constante. Me sentía como un fantasma en mi propio hogar, un guardián de costumbres que ya no sentía mías. Esa desconexión, esa sensación de estar fuera de lugar, me dejó el alma en silencio. Y quizás por eso, cuando otro silencio, uno mucho más antiguo y pesado, se rompió, fui el único que de verdad prestó atención. Estaba buscando una señal, algo que me anclara, y la encontré de la peor manera posible. Me dio un propósito que nunca pedí, y me ató a esta tierra para siempre, con cadenas que no se ven, pero que pesan más que cualquier ancla. Durante los primeros 20 años de mi vida, Silvestre fue solo eso, el viejo del borde del pueblo que nunca hablaba. Vivía en una cabaña pequeña, casi tragada por el bosque. Los mayores nos decían que su silencio era por respeto, que guardaba la sabiduría de la montaña, que había visto cosas, una especie de monje local, una figura mítica y silenciosa. La verdad, como descubrí después, es mucho más oscura. Su silencio no era un cofre de sabiduría, era una jaula construida con 40 años de voluntad, conteniendo un hambre que de haberse desatado, habría devorado nuestro pequeño valle. Nosotros veíamos paz, pero él vivía en un estado de guerra constante, una batalla silenciosa librada cada día dentro de los confines de su propia mente y de su pequeña cabaña. Su mutismo no protegía un secreto, protegía una tregua terrible, un pacto sellado con carne y con miedo. Y el invierno que todo cambió, la jaula empezó a ceder. Todo empezó con la ruptura de ese silencio de décadas. No fue con una palabra, ni un grito, fue con un sonido. Silvestre ya estaba postrado, frágil, cuidado por una enfermera que venía del pueblo más cercano. Y una noche de invierno, con la nieve cayendo tan densa que ahogaba cualquier ruido del exterior, empezó a golpear. Un golpeteo lento, deliberado, rítmico, en el marco de madera de su cama. El sonido cortaba la quietud como un cuchillo. Pausa breve. 1, 2. 1, 2, 3. Una pausa. Y otra vez. 1, 2. 1, 2, 3. Era constante, metódico, desesperante.
un pulso antinatural en el corazón de un silencio que había durado toda mi vida. Era un sonido que no pertenecía a nuestro mundo, y se sentía como una advertencia, como el primer temblor antes de que la tierra se abra bajo tus pies. Un código que llevaba 40 años esperando a ser transmitido. La enfermera, una mujer práctica y sin tiempo para los misterios de la cordillera, lo despachó rápidamente. «Es la demencia», le dijo a mi abuela. «Los viejos hacen cosas raras al final. Es el cerebro que se apaga». Y todos lo aceptaron. Era la explicación lógica, la cómoda. Pero yo no. Yo escuchaba ese ritmo noche tras noche desde mi casa, que no estaba lejos, y no oía demencia. Oía un lenguaje, oía un patrón. 1, 2, 1, 2, 3. Era demasiado preciso, demasiado insistente para ser un espasmo sin sentido. Era un código, una llamada. Sentí, con una certeza que me heló la sangre, que no estaba golpeando para nosotros, estaba respondiendo a algo, o llamando a algo que acechaba afuera, en la quietud blanca y helada. Y en ese momento, tuve que tomar una decisión: creerle a la enfermera y dormir tranquilo, o creerle a mi instinto y asomarme al abismo que se estaba abriendo. Esa primera noche, envuelto en la oscuridad de mi cuarto, con el ritmo de Silvestre taladrándome los oídos, elegí escuchar. Elegí creer que había algo más. En lugar de ignorarlo, me puse las botas, el abrigo más grueso que tenía, y salí al frío cortante. No me acerqué a su cabaña. Eso habría sido una invasión. Simplemente me paré en el límite de nuestro terreno, donde el bosque empieza, y escuché. El golpeteo llegaba débil, pero claro. 1, 2, 1, 2, 3. Y lo único que el bosque me devolvía era el sonido del viento entre las ramas cargadas de nieve. No pasó nada espectacular esa noche, ni la siguiente. Pero mi decisión estaba tomada. Me convertí en un vigilante, en un oyente. Dejé de soñar con la ciudad y empecé a obsesionarme con el secreto que latía en el corazón de mi propio pueblo. Esa simple elección, la de escuchar en lugar de ignorar, me costó la vida que yo creía querer. Fue el primer paso en un camino del que ya nunca podría desviarme. Las noches siguientes se volvieron una rutina. Esperaba a que el generador se apagara y el silencio total cayera sobre el valle. Y entonces, como un reloj macabro, empezaba. 1, 2, 1, 2, 3. Me sentaba en la oscuridad, a veces dentro de casa, a veces afuera, temblando de frío, tratando de descifrarlo. Intenté encontrar un patrón. ¿Cambiaba con el viento? ¿Se detenía si un animal pasaba cerca? Empecé a llevar un pequeño diario, anotando la hora a la que empezaba, la que terminaba, cualquier variación. Mis días se llenaron de una ansiedad sorda y mis noches de una concentración febril. El resto del pueblo dormía, mientras yo estaba en vela, escuchando el testamento rítmico de un hombre moribundo. Me estaba aislando, hundiéndome en una paranoia que solo yo entendía. El ritmo se convirtió en la banda sonora de mi vida. 1, 2, 1, 2, 3. Era el pulso oculto del valle, y yo era su único testigo. La primera pista real no vino del sonido en sí, sino de su ausencia. Una noche, hubo una tormenta de viento blanco terrible, una de esas que te borran el mundo. El viento aullaba con tanta fuerza que era imposible oír nada más. Estaba seguro de que el golpeteo seguiría ahí, ahogado por la furia de la naturaleza. Pero a la mañana siguiente, cuando la tormenta amainó, encontré algo extraño. En el borde del bosque, justo donde yo solía pararme a escuchar, había una serie de huellas. Eran enormes, más grandes que las de cualquier hombre, y extrañamente profundas en la nieve recién caída. Parecían dirigirse hacia la zona de la cabaña de Silvestre y luego volver al bosque. Pero lo más raro era que la tormenta debería haberlas borrado por completo. Era como si se hubieran marcado justo al final, en la calma que precede al alba. El golpeteo había estado en silencio durante la tormenta, y algo había salido a caminar. Fue entonces cuando lo supe. Supe que no era demencia. Supe que las huellas y el ritmo estaban conectados. Y supe que si le contaba a alguien, a mi abuela, al gendarme del puesto más cercano, me tomarían por loco. Me dirían que las huellas eran de un puma, o que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada por el estrés y la falta de sueño. ¿Cómo explicar que sentía que el silencio de Silvestre durante la tormenta era una señal de permiso? ¿Que el golpeteo era una advertencia, un «no salgas» y su ausencia una liberación? No podía. Así que guardé silencio. Fue mi primer pacto con lo desconocido.
Mi primera decisión consciente de cargar con un secreto que no era mío. Elegí la soledad de saber la verdad a la tranquilidad de vivir en la mentira compartida. Y al hacerlo, me convertí, sin saberlo, en el heredero de Silvestre. Acepté la primera pieza de su carga. A partir de aquí, la historia solo se vuelve más extraña y más peligrosa. El golpeteo fue solo la llamada, la invitación a un mundo que opera con reglas que hemos olvidado. Lo que sigue es cómo aprendí esas reglas, cómo descubrí el ritual que mantenía el hambre a raya y el precio que pagamos cuando los forasteros rompieron el pacto. Si te ha atrapado el inicio de esta historia, por favor, deja un like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar una confesión real. Quédate hasta el final, porque el silencio de Silvestre fue solo el principio de mi condena. Y la verdad sobre el topógrafo desaparecido es mucho más aterradora que una simple desaparición. Dejé de vigilar al hombre moribundo y empecé a vigilar a los vivos. Si el golpeteo era un código, la respuesta no vendría del bosque. No todavía. Vendría de adentro de nuestra propia comunidad. Mi atención se centró en la sobrina de Silvestre, una mujer silenciosa y cansada llamada Elena. Ella le llevaba las comidas, limpiaba la cabaña, una rutina de cuidado y caridad. Pero empecé a notar otra rutina, una secreta, que se desarrollaba en el crepúsculo. Después de dejar la cena de Silvestre, no volvía directamente a su casa. Esperaba. Se paraba en su porche, mirando no hacia el pueblo, sino hacia el denso muro de árboles que marcaba nuestro límite. Esperaba a que el sol se hundiera por completo detrás de los picos nevados, a que el frío se volviera agudo, cortante, a que una quietud específica, la del anochecer profundo, se asentara sobre el valle. Era una espera tensa, cargada de una intención que yo no comprendía, pero que sentía en mis propios huesos como un mal presagio. Fue entonces cuando la vi hacerlo por primera vez, con un movimiento rápido y sin vacilar, como quien realiza una tarea 1000 veces ensayada. Tomó un pequeño paquete envuelto en cuero de ciervo, oscuro y gastado por el uso, y caminó. No se dirigió hacia el camino del pueblo, sino que bordeó el terreno despejado, moviéndose con una determinación que contradecía el miedo que se reflejaba en su postura rígida. Su destino era un coihue solitario, un árbol monumental que había sido partido por un rayo hacía generaciones. Era nuestro faro natural, la cicatriz en el paisaje que marcaba el inicio del bosque profundo, el punto de no retorno, el lugar del que los niños aprendíamos a no acercarnos. Ella llegó hasta su base, se agachó rápidamente y depositó el paquete en un hueco oscuro entre las raíces expuestas. Y luego, lo más importante, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, ni una sola vez. Observé esta rutina por una semana. Cada noche, la misma procesión silenciosa. Elena, el paquete, el árbol muerto, el regreso sin mirar atrás. El golpeteo de Silvestre desde su cama parecía ser el director de esta extraña orquesta. Empecé a entender. Esto no era un cuidado normal. Esto era un pacto. Las reglas no se decían, pero yo las estaba aprendiendo a través de la observación temerosa. Regla número 1. La ofrenda se entrega justo antes de que la noche se cierre por completo. Regla número 2. El punto de entrega es siempre el coihue partido por el rayo, nunca más allá. Regla número 3. La más importante. Una vez que dejas la ofrenda, te vas. No esperas, no miras, no buscas una respuesta. El bosque toma lo que es suyo en sus propios términos, en la oscuridad que le pertenece. Y nosotros, los del valle, simplemente pagamos el peaje y damos la espalda, fingiendo que no ha pasado nada. Entonces, el frágil equilibrio se rompió. Elena cayó enferma. Una fiebre invernal, de esas que te clavan a la cama y te roban las fuerzas. Por 2 días, nadie fue al árbol. Y en esas 2 noches, el golpeteo de Silvestre cambió. Se volvió más rápido, más frenético, desesperado. El ritmo ordenado de un 2, un 2-3, se convirtió en una ráfaga caótica, un código roto, y el viento que bajaba de la montaña parecía tener un filo más agudo, un lamento que se colaba por las rendijas de las ventanas. El hambre que deja el invierno tenía que ser alimentado, y por 2 noches no lo había sido. La tensión en el valle era palpable, aunque nadie la nombrara. Era una presión en el aire, una sensación de que una tregua muy antigua estaba a punto de romperse. Sentí que todos conteníamos la respiración, esperando el sonido de un cristal que se quiebra. La tercera noche, vi a mi propia abuela salir de nuestra casa.
Sus manos, manchadas por la edad y temblorosas por el frío, sostenían un paquete idéntico al de Elena. La vi caminar con la misma determinación forzada hacia el coihue muerto. El secreto no pertenecía a una sola persona. Era una carga compartida, pasada de mano en mano cuando la necesidad lo requería. Verla a ella, tan frágil, llevando a cabo ese ritual aterrador, me rompió algo por dentro. La desconexión que sentía se evaporó, reemplazada por una conexión horrible y profunda con el verdadero corazón de mi hogar. Ya no eran las historias de los mayores, era mi abuela, temblando en la nieve, para apaciguar algo que vivía en el bosque. Esa noche, el golpeteo de Silvestre volvió a su ritmo lento y metódico. El orden había sido restaurado, la bestia había sido calmada. La curiosidad, a esas alturas, ya no era curiosidad, era una obsesión, un miedo tan grande que la única forma de enfrentarlo era caminar directamente hacia él. Al día siguiente, antes de que mi abuela pudiera prepararse, tomé yo mismo la tarea. Fui a la despensa, donde ella lo había dejado listo. Era un trozo de charqui de guanaco, seco y salado, la carne de la tierra. Pero junto a él había algo más, algo que no esperaba, una pequeña piedra de río, perfectamente lisa, pulida por años de corriente, con una tenue línea tallada a su alrededor. No era solo comida, era un tributo, carne para el cuerpo y una piedra ¿para qué? ¿Para el espíritu? ¿Para el peso del alma? No lo sabía, pero sentí la importancia de ambos elementos. Sostuve el paquete de cuero en mi mano, su peso insignificante comparado con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esa noche, el crepúsculo tenía un color azul profundo y violento. El frío era tan intenso que dolía respirar. Con el corazón martillándome en la garganta, repetí los pasos que había memorizado. Caminé hasta el coihue, sintiendo la nieve crujir bajo mis botas como huesos viejos. Cada sonido parecía amplificado por el silencio. Me agaché, coloqué el paquete en el hueco oscuro de las raíces y sentí una oleada de pánico puro, un instinto primario que me gritaba que corriera, pero no lo hice. Rompí la tercera regla. En lugar de darme la vuelta y marcharme, retrocedí unos 50 metros y me escondí detrás de un grupo de ñires cubiertos de nieve. Contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron y esperé. Quería ver. Necesitaba ver. Necesitaba que el monstruo tuviera un rostro, aunque me costara la cordura. No tuve que esperar mucho. En el último suspiro de luz, una forma emergió de entre los árboles. Mi mente se negó a procesarlo al principio. Era imposiblemente alta, y su delgadez era antinatural, como un dibujo alargado y torcido de una figura humana. No caminaba, no como nosotros. Se movía con una fluidez silenciosa que desafiaba su tamaño, deslizándose sobre la nieve sin hundirse, como el humo o una sombra con sustancia. Su silencio era la característica más aterradora. Algo de ese tamaño debería haber hecho ruido, crujir las ramas, aplastar la nieve, pero no había nada. Solo un movimiento constante, depredador y silencioso, hacia el árbol. Era la personificación del hambre y del invierno, una silueta recortada contra el bosque oscuro que parecía absorber la poca luz que quedaba en el mundo. El golpeteo de Silvestre era un metrónomo para sus pasos. Vi cómo su brazo, largo y fino como una rama seca, se extendía hacia el hueco. Tomó el paquete con una delicadeza que no correspondía a su forma monstruosa. Por un instante, se quedó inmóvil, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. El latido de mi propio corazón, quizás. Luego, con su otra mano, colocó algo en el hueco, y entonces oí un sonido que se grabó a fuego en mi memoria. Un chasquido seco, limpio, antinaturalmente fuerte en la quietud de la noche. El sonido de un hueso grueso rompiéndose. Fue un sonido de finalidad, de un trato cerrado. La criatura se retiró con la misma fluidez silenciosa, desapareciendo de nuevo en la negrura del bosque como si nunca hubiera estado allí, dejando tras de sí solo el silencio y un nuevo terror plantado en mi alma. Esperé hasta que estuve seguro de que estaba solo, temblando tan violentamente que apenas podía mantenerme en pie. Me acerqué al árbol con una mezcla de pavor y fascinación. Dentro del hueco, donde yo había dejado la carne y la piedra, ahora había un único fémur de ciervo. Era blanco, pulido hasta brillar débilmente a la luz de la luna, y estaba partido por la mitad con una limpieza quirúrgica. No había marcas de dientes, ni astillas, solo una fractura perfecta. El sonido que había oído, esa era la prueba,
la confirmación, el recibo de nuestro terrible trato. Entendí que el ritual no era solo una ofrenda, era un intercambio. Dábamos sustento y a cambio recibíamos, ¿qué? ¿Un trofeo? ¿Una advertencia? ¿Un recordatorio de su poder? No lo sabía, pero sostuve ese hueso frío en mi mano y supe que las historias eran ciertas. Aquella noche, mientras volvía a casa con el hueso de ciervo escondido dentro de mi abrigo, supe que mi vida había cambiado para siempre. El conocimiento era una carga física, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Ahora entendía el silencio de Silvestre, el cansancio en los ojos de Elena, el temblor en las manos de mi abuela. Todos éramos guardianes, guardianes de un pacto terrible, diseñado para mantener una hambre ancestral, confinada a los límites del bosque. Supe entonces que debía guardar silencio. Contarlo sería profanar el pacto, invitar al caos. Me convertí, en esa única noche, en parte del ritual, en otro eslabón de la cadena. Había visto el rostro del miedo, y mi deber ahora era asegurarme de que nadie más tuviera que hacerlo. El ritual se convirtió en el pulso oculto de mi vida. Con la enfermedad de Elena prolongándose y mi abuela demasiado frágil, la tarea recayó en mí. Noche tras noche, repetía la procesión, la carne, la piedra, el camino hacia el coihue muerto, y cada mañana, antes del amanecer, volvía para recoger lo que nos había dejado. A veces era un fémur, otras veces una costilla, siempre de ciervo, siempre pulida y limpiamente partida. Aprendí a no tener miedo, o más bien, a domesticar el miedo, a convertirlo en una forma de respeto. El motor de la historia se había puesto en marcha, y yo era ahora su mecánico. Era una rutina macabra, pero una rutina al fin y al cabo. Y en esa rutina, encontré un propósito retorcido. Yo era el que mantenía al monstruo alimentado. Yo era el que mantenía al valle a salvo. Las reglas se volvieron mi evangelio. Nunca cruzar la línea del coihue muerto después del anochecer. La ofrenda debe ser siempre carne y piedra. Nunca fallar una noche, sin importar el clima o la enfermedad. Y nunca, jamás, hablar de ello. Estas reglas no estaban escritas en ningún lado, pero las sentía grabadas en mi interior. El golpeteo de Silvestre seguía siendo mi guía. Si una noche el ritmo era más lento, más tranquilo, yo sabía que todo estaba en orden. Si se aceleraba, sentía una punzada de ansiedad y revisaba la ofrenda, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Éramos 3 cómplices en este pacto, un anciano moribundo, una criatura sin nombre, y yo, el joven que había perdido sus sueños de la ciudad para convertirse en el carcelero de una pesadilla. Mi vida anterior, la del joven desconectado que soñaba con irse, se sentía como la de otra persona. Ahora estaba más anclado a esta tierra que nadie. Mi conexión no venía de las viejas historias, sino de la cruda y aterradora realidad que las sustentaba. Cada atardecer, cuando el generador tosía para arrancar, no era solo el sonido de la luz llegando. Era la señal de que mi otra tarea estaba a punto de comenzar. El misterio se había convertido en mi rutina, y la rutina me daba un propósito. Pero este frágil equilibrio, esta paz comprada con charqui y silencio, no estaba destinada a durar. El mundo exterior, con su propia hambre y su propia ignorancia, estaba a punto de llamar a nuestra puerta. Y no entendían las líneas con las que vivimos, las fronteras invisibles que nos mantenían a salvo. Con el tiempo, el ritual dejó de ser solo una tarea y se convirtió en una conversación silenciosa. El miedo inicial, aquel pánico helado que me paralizaba, se transformó en una especie de respeto tenso, una familiaridad peligrosa. Yo era el puente entre el mundo de la luz de los generadores y el de la oscuridad del bosque. Comencé a experimentar, a variar la ofrenda en pequeños detalles, buscando una reacción, una señal de que no solo estaba alimentando un hambre ciega. Una noche, junto al charqui y la piedra, añadí un puñado de bayas de maqui, que mi abuela decía que eran buenas para el espíritu. Era una ofrenda minúscula, casi una ocurrencia. El golpeteo de Silvestre esa noche fue el de siempre. 1, 2, 1, 2, 3, constante, tranquilo. Pero al amanecer, cuando volví al coihue, el hueso de ciervo no estaba en el hueco de las raíces. Estaba colocado cuidadosamente a un lado, sobre una cama de musgo fresco, que no estaba allí el día anterior. Un gesto, una respuesta, significaba algo. Entendí que la criatura notaba los detalles. No era una bestia, era un centinela. Empecé a leer el lenguaje de los huesos. Un fémur, siempre el más grande,
significaba que el invierno sería duro. Una petición de más. Una costilla, más pequeña y curvada. Era una señal de calma, de suficiencia. Si el hueso estaba especialmente pulido, casi brillante, sentía que era una forma de agradecimiento. Si tenía una pequeña astilla, una imperfección, me pasaba el día con una ansiedad sorda, preguntándome qué había hecho mal. Me convertí en un experto en esta extraña semiótica de la muerte y la supervivencia. El misterio no disminuía, al contrario, se profundizaba con cada intercambio. ¿Por qué ese árbol específico? ¿Por qué la ofrenda tenía que ser carne y piedra? ¿Y por qué, en las noches más frías, el viento que soplaba desde la dirección del bosque profundo a veces sonaba como una canción distorsionada y lúgubre? Un lamento que parecía venir de la garganta de algo inmenso y solitario. El nuestro era un pacto de mantenimiento meticuloso y temeroso. Aprendí también a leer las señales del valle en relación con el pacto. Cuando nacía un niño, mi abuela me indicaba con la mirada que esa noche la porción de charqui debía ser el doble. Cuando alguien enfermaba gravemente, se añadía a la ofrenda una hoja de tabaco, un bien preciado para nosotros. No estábamos alimentando su cuerpo para apaciguar su espíritu, estábamos alimentando su espíritu para apaciguar su hambre. El equilibrio era precario, una balanza invisible que pesaba la vida y la muerte. Yo era el guardián de esa balanza. Me sentía atrapado, pero también de una forma retorcida, importante. Había encontrado mi conexión con las tradiciones, no como un eco del pasado, sino como una necesidad presente y aterradora. Éramos una isla, una pequeña comunidad protegida por un ritual que nadie se atrevía a nombrar. Y la criatura era el océano a nuestro alrededor, vasto, antiguo y hambriento, un océano que, por ahora, se mantenía en calma. La primera prueba real, la primera ola que amenazó con romper nuestras defensas, llegó con los forasteros. No eran turistas, eran cazadores, 3 hombres de la ciudad, con una camioneta ruidosa que rompía la quietud del valle y rifles que brillaban con una arrogancia que no pertenecía a este lugar. Su risa era demasiado fuerte, sus voces retumbaban en el aire quieto, profanando el silencio que para nosotros era sagrado. Despreciaban nuestras advertencias veladas. Cuando les dijimos que la caza era mala hacia el norte, más allá del Coihue, se rieron. Los locales siempre quieren guardar los mejores lugares para ellos, dijo uno. No entendían las líneas con las que vivimos, las fronteras invisibles trazadas con miedo y respeto a lo largo de generaciones. Vieron un bosque vacío, una tierra salvaje para conquistar. Nosotros veíamos una jaula, y ellos estaban a punto de golpear los barrotes con un palo. Mi abuela me miró esa tarde con un miedo que no le había visto en años. «No entienden», susurró, y esa simple frase contenía todo el terror de nuestro pueblo. Esa noche, mientras caminaba hacia el Coihue con la ofrenda, podía oír el sonido distante de su campamento, el crepitar de una fogata demasiado grande, el tintineo de botellas, la música metálica de una radio portátil. Estaban a menos de 1 kilómetro del árbol partido, justo en el límite del territorio prohibido. Dejé la carne y la piedra con un nudo en el estómago. Sentía que el pacto estaba siendo observado por ojos ignorantes, que mi acto sagrado y terrible se había convertido en un espectáculo para los profanos. El golpeteo de Silvestre esa noche fue errático, rápido, como un corazón a punto de estallar. La criatura sabía que había extraños cerca. El aire estaba cargado de una electricidad violenta. La calma antes de la tormenta perfecta. La noche se rompió en pedazos. Primero, un silencio absoluto. La radio de los cazadores se apagó de repente. El viento pareció detenerse. Fue un silencio tan profundo que dolió, un vacío sonoro que anunciaba que algo estaba a punto de suceder. Y entonces llegó. Un único grito, humano, desgarrador. Un alarido de puro terror que fue cortado a la mitad, como si una mano gigante le hubiera tapado la boca al mundo. Inmediatamente después del grito, sonó un disparo de rifle, cuyo eco rebotó por las laderas de las montañas y se perdió en la noche. Y luego, de nuevo, el silencio. Pero ya no era un silencio pacífico, era un silencio pesado, denso, lleno de la atrocidad que acababa de presenciar sin ver. Contuve la respiración en mi cama, esperando otro sonido, otro grito, otro disparo. Pero no hubo nada, solo la noche, y el conocimiento de que una línea sagrada había sido cruzada y se había cobrado un precio. A la mañana siguiente, 2 de los cazadores tropezaron hasta la primera casa del pueblo.
Estaban pálidos, cubiertos de barro y escarcha, con los ojos desorbitados por un pánico que les había robado la arrogancia. Balbuceaban, sus voces rotas por el temblor. Hablaban de una sombra, una forma de hombre pero que no era un hombre, que había acechado su campamento. Una cosa de una velocidad y un hambre imposibles, que se movía sin hacer ruido. Contaron que había aparecido de la nada junto al fuego, una silueta larga y oscura contra los árboles. Su amigo, el que gritó, le había disparado a quemarropa. La cosa ni siquiera se inmutó. Simplemente lo tomó. No lo arrastró, no luchó. Simplemente lo tomó y desapareció en la oscuridad con él, en un parpadeo. No tuvimos que decirles que se fueran. Recogieron sus cosas y huyeron en su camioneta, dejando una nube de polvo y miedo tras de sí. El tercer cazador nunca fue encontrado. Su desaparición se convirtió en una pequeña nota en los periódicos de la ciudad, un recordatorio de los peligros de la Patagonia para los inexpertos. Para nosotros, fue una advertencia brutal. El pacto solo nos cubría a nosotros. La criatura era territorial, un guardián que no distinguía entre un cazador armado y un ciervo desprevenido si se cruzaba su línea. El incidente fue un crudo recordatorio del costo de esta protección. Vivíamos en una paz comprada, y el precio era la vida de cualquiera que, por ignorancia o arrogancia, se atreviera a profanar el acuerdo. La tranquilidad volvió al valle, pero para mí, algo había cambiado. La criatura ya no era solo un ente al que alimentar, era un asesino. Y yo, al continuar con el ritual, me estaba convirtiendo en su cómplice, en el cuidador de un depredador. El peso del secreto se hizo más pesado, manchado de sangre. Impulsado por una necesidad terrible de entender, de ver las consecuencias de lo que había ocurrido, esperé 2 días y luego fui al lugar del campamento abandonado. El aire todavía olía a cenizas frías y a miedo. La tienda estaba rasgada, no por garras, sino como si una fuerza inmensa la hubiera estirado hasta romperla. Había latas de comida esparcidas, una botella de licor volcada, pero no había sangre, ni un rastro. Era como si el hombre simplemente se hubiera evaporado. Busqué el casquillo del disparo, y lo encontré, pero cerca de él había otra cosa, algo que me heló la sangre más que el grito en la noche. Era el rifle del cazador, o lo que quedaba de él. El cañón de acero estaba doblado en un ángulo de 90 grados, como si fuera de goma. La culata de madera estaba rota, no partida, sino deshecha en fibras. Ningún hombre, ninguna máquina que yo conociera, podría hacer eso, y entonces lo vi. A pocos metros del fuego apagado, justo en el borde del bosque, había una señal. No era un hueso de ciervo, era una bota de caza, la que le faltaba al desaparecido, según habían dicho sus compañeros. Estaba intacta, pero dentro de ella, colocado con una precisión deliberada, había un solo hueso, pequeño, curvado, una costilla humana, pulida y limpia, pero no partida. Estaba entera. Era un mensaje para mí, una declaración. El territorio había sido defendido, la ofensa había sido castigada. La criatura no solo había matado, estaba mostrando su trofeo, comunicándome el resultado. Me di cuenta de que el pacto no era para proteger al valle de la criatura, era para proteger al mundo exterior de ella. Y yo era el carcelero. Recogí la bota con el hueso, con las manos temblando, y la enterré profundamente, muy lejos de allí, bajo las raíces de un árbol caído. Ese incidente fue un crudo recordatorio del precio real de nuestra paz. El casi desastre no fue que encontraran a la criatura, sino que casi nos descubrieran a nosotros, a los guardianes. Si los cazadores se hubieran quedado, si hubieran llamado a las autoridades, nuestro frágil mundo se habría hecho añicos. El secreto se había salvado por poco, pero la mancha de la muerte permanecía. Mi intimidad con la criatura se había vuelto más profunda y mucho más oscura. Ya no era solo un intercambio de sustento, era un pacto de silencio sobre un asesinato. La carga se multiplicó. Ya no solo temía por mi gente, temía por mi propia alma. Me preguntaba si Silvestre, en su cama, sentía el eco de esa muerte, si su golpeteo era también una forma de penitencia. Y la pregunta que me atormentaba cada noche era, ¿cuántos huesos humanos había recibido Silvestre a lo largo de sus 40 años de silencio? La tensión en el valle aumentó sin que nadie lo dijera en voz alta. La gente se movía con más cautela, las miradas eran más fugaces, el invierno se sentía más frío, el bosque más oscuro. Todos sabíamos que habíamos estado cerca del borde del abismo.
Mi rol había cambiado. Ya no era un heredero, era un cómplice activo. El ritual nocturno adquirió una nueva solemnidad, un peso fúnebre. Cada vez que dejaba la carne y la piedra, veía la cara del cazador que nunca volvió. Y cada mañana, cuando recogía el hueso de ciervo que la criatura volvía a dejar, como si nada hubiera pasado, sentía el frío de esa costilla humana en mi mano. El monstruo no era solo un hambre, era una inteligencia fría y calculadora. Y yo estaba más atrapado que nunca en su red, un insecto que creía estar tejiendo la telaraña, solo para descubrir que siempre había sido la presa. El punto de inflexión fue personal, dolorosamente personal. Mi abuela falleció en el corazón del invierno, en silencio, como la nieve que caía afuera. Su muerte dejó un hueco en mi pecho, un dolor sordo y frío que ni el fuego del hogar podía calentar. Con ella se fue la última conexión que sentía con el pasado de mi familia, dejándome a la deriva en un mar de silencio. De repente, el ritual nocturno dejó de ser una carga heredada o una curiosidad aterradora. Se convirtió en la única cosa que me quedaba, el último deber que me ataba a ella y a esta tierra. La procesión hacia el Coihue muerto ya no era un acto de miedo, sino un peregrinaje fúnebre. El valle se había quedado mudo, y el golpeteo rítmico de Silvestre, que también se había detenido unos días antes de la muerte de mi abuela, como si supiera lo que venía, ahora era un recuerdo lejano. Estaba completamente solo con el secreto. La primera noche que fui al árbol después de su funeral, el aire era tan frío que parecía cristalizarse en mis pulmones. El mundo entero se sentía frágil, a punto de romperse. Sostenía el paquete de charqui y la piedra lisa, pero mis manos temblaban por algo más que la temperatura. Era un temblor que venía del alma. Al llegar al hueco oscuro entre las raíces del Coihue, me arrodillé, y el dolor que había mantenido a raya me ahogó. No fue una decisión consciente, fue un gesto espontáneo, un impulso nacido del duelo más puro. Metí la mano en el bolsillo y saqué uno de sus aros de plata, un pequeño y simple aro que había llevado toda su vida y que yo había guardado como un tesoro. Lo coloqué junto a la carne y la piedra. Un pequeño destello de luz de luna en la oscuridad del hueco. Era una ofrenda que no tenía nada que ver con el pacto. Era un mensaje de mi propio dolor, lanzado al único oyente que quedaba en mi mundo, el silencio del bosque. Volví a la mañana siguiente con el corazón vacío y sin expectativas. Solo la rutina me empujaba a caminar sobre la nieve helada. Esperaba encontrar el hueco vacío o, a lo sumo, el habitual hueso de ciervo partido. Una transacción fría y sin emoción que solo subrayaría mi soledad. La pérdida de mi abuela había teñido el mundo de un gris monótono, y no esperaba que el monstruo del bosque pintara un amanecer diferente para mí. Me acerqué al árbol, preparándome para la indiferencia de la naturaleza, para la confirmación de que mi gesto de dolor había sido absorbido por la oscuridad sin dejar rastro. El charqui, la piedra y, sí, el aro de plata habían desaparecido. El hueco estaba casi vacío, pero lo que encontré allí dentro detuvo mi respiración y, por un instante, el latido de mi corazón. No era un hueso, era algo imposible, algo sagrado, algo que no debería, no podía estar allí. En el centro del hueco, colocada con una delicadeza que parecía imposible para la criatura que yo había visto, había una sola y perfecta pluma de cóndor. Era enorme, de un negro profundo con la punta blanca como la nieve, y brillaba con una salud que hablaba de cielos altos y vientos limpios. En nuestra tradición, en las historias que mi abuela me contaba, una pluma de cóndor no es solo una pluma, es una señal del más allá, una conexión con el mundo de los espíritus. Es un mensaje de profundo respeto, un gesto que se reserva para los jefes y los sabios. Es un símbolo de guía, de protección, de duelo compartido. No estaba tirada allí, estaba presentada. Era una respuesta directa, inequívoca, a mi ofrenda de dolor. Era un reconocimiento de mi pérdida, una condolencia venida desde el corazón más oscuro y salvaje de la cordillera. En ese momento, de pie frente a un árbol muerto con una pluma sagrada en mi mano temblorosa, lo entendí todo de una manera nueva y aterradora. La criatura había entendido mi gesto. El aro de plata no era solo metal para ella, había comprendido su significado, el peso del duelo que llevaba, y me había respondido en el único idioma que conocía, un lenguaje de símbolos antiguos, un lenguaje que nosotros, los hombres modernos, habíamos olvidado. No era un gesto de una bestia sin mente, era un acto de empatía.
de duelo compartido. Esta cosa, este monstruo que se alimentaba de carne y silencio, recordaba más que nosotros, sentía más que nosotros. Y esa revelación, esa pizca de humanidad reflejada en sus ojos invisibles, me aterrorizó mucho más que su hambre, su velocidad o su fuerza, porque un monstruo que siente es un misterio infinitamente más peligroso. El miedo dio paso a una conexión vertiginosa y prohibida. Un depredador que solo tiene hambre es predecible, lo alimentas y te deja en paz. Pero, ¿una criatura capaz de sentir empatía? ¿Una que comprende el luto? Eso abría un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Qué más sentía? ¿Soledad? ¿Ira? ¿Arrepentimiento? Dejé de ser el guardián de un pacto y me convertí en el custodio de un alma, o de algo parecido. El ritual nocturno se transformó. Ya no era una transacción para mantener la paz, sino una conversación silenciosa y frágil. Empecé a dejarle pequeños objetos junto a la ofrenda, una flor seca que mi abuela había prensado en un libro, una piedra con una veta de cuarzo brillante, una cinta de colores gastada. Ya no buscaba entender su naturaleza, buscaba comprender su historia. Quería saber qué se escondía detrás de la monstruosidad. Y la criatura comenzó a responderme, no solo con huesos, sino con fragmentos de un pasado olvidado. Una mañana, en lugar de un fémur, encontré un botón de metal. Estaba oxidado y cubierto de tierra, pero al limpiarlo, vi que era de plata maciza, pesado y con un grabado de flores marchitas. No era un botón moderno, tenía un diseño que no había visto nunca, excepto en las fotografías antiguas que colgaban en la casa comunal del valle. Era el tipo de botón de un abrigo grueso, de esos que usaban los hombres que venían a esta tierra hace más de un siglo, buscando fortuna. Un botón que podría haber pertenecido a un buscador de oro, a uno de los primeros hombres blancos que se atrevieron a desafiar estos bosques. De repente, el tiempo se plegó sobre sí mismo. El monstruo no solo vivía en el presente, era un eco viviente del pasado. Las ofrendas del bosque se volvieron más y más extrañas, más y más específicas. Unas semanas después del botón, me dejó un trozo de porcelana blanca, del tamaño de mi pulgar. Tenía un delicado patrón azul de un pájaro a medio formar, claramente parte de una taza de té o un plato fino. Era un objeto de una fragilidad y una civilización que no tenían lugar en la rudeza de nuestro valle actual. Le hice un dibujo y se lo mostré a uno de los ancianos más viejos, sin decirle de dónde venía. Sus ojos se nublaron de recuerdos. Dijo que esa porcelana no se veía desde los tiempos de su bisabuelo, cuando una expedición de europeos estableció un campamento temporal cerca del río, antes de desaparecer en un invierno especialmente crudo. El campamento del que hablaban las leyendas estaba a menos de un día de camino del Coihue muerto. La verdad comenzó a tomar forma en mi mente, una verdad tan monstruosa como la propia criatura. No era solo un espíritu del bosque, era un coleccionista, un guardián de objetos perdidos, un historiador de las penas y las tragedias que habían manchado esta tierra. Cada botón, cada trozo de porcelana, era una vida truncada, una historia olvidada que solo él recordaba. El bosque era su museo, y él era su único y solitario curador. No solo tenía hambre de carne, tenía hambre de memoria. Estaba solo, rodeado por los fantasmas de un siglo de pérdidas. Y por alguna razón, ahora estaba compartiendo esos fantasmas conmigo. Estaba abriendo su colección, su mausoleo de recuerdos, y me estaba invitando a entrar. El misterio de su naturaleza se estaba convirtiendo en la revelación de su identidad. Me di cuenta de que su silencio era el eco de una soledad inimaginable. Una soledad que duraba décadas, quizás más de un siglo. ¿Cómo sería ver pasar generaciones de hombres? Ver sus vidas empezar y terminar, mientras tú permaneces, inmutable y olvidado. Su hambre ya no me parecía una simple necesidad física, sino un anhelo profundo de conexión, de ser recordado, de no ser simplemente una leyenda susurrada alrededor del fuego. Los huesos que dejaba no eran trofeos, eran las únicas palabras que conocía, fragmentos de su propia existencia rota. Y ahora, al encontrar a alguien que escuchaba, que le ofrecía no solo sustento, sino también un trozo de su propia alma, estaba intentando aprender un nuevo lenguaje, un lenguaje de botones de plata, de porcelana rota y de plumas de cóndor. Me encontraba completamente atrapado, suspendido entre dos mundos y dos deberes que se contradecían. Por un lado, mi obligación era proteger a mi pueblo del monstruo, mantener el pacto, asegurar el silencio.
pero por otro, había surgido una necesidad desesperada y peligrosa de entenderlo, de descifrar su historia, de darle un nombre a su dolor. Protegerlo a él se había convertido en una segunda naturaleza. La criatura ya no era una cosa, era una entidad con un pasado, con una pena. Era el último testigo de los pecados originales de este valle, y yo era su único confesor. Este cambio me aterrorizó profundamente, porque amar o sentir empatía por el monstruo es un camino que solo puede llevar a la propia destrucción. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El puente entre nosotros ya estaba construido. La historia se ha vuelto mucho más íntima y, por lo tanto, mucho más peligrosa. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de entender. Si esta conexión imposible te ha conmovido, si sientes el peso de este secreto, por favor, apóyame con un like, suscríbete y comparte este relato. Quédate conmigo, porque el mundo real, con su propia hambre corporativa, está a punto de llegar a nuestro valle, y su ignorancia amenaza con destruir no solo a la criatura, sino el alma misma de este lugar. Y yo estoy en el medio. Nuestro frágil y silencioso pacto no fue destrozado por un monstruo, sino por hombres con un hambre mucho más reconocible: la codicia. La noticia llegó como un rumor arrastrado por el viento, y luego se materializó en forma de camionetas y maquinaria pesada. Una empresa minera había obtenido permisos firmados en una oficina a 1000 kilómetros de distancia, por gente que veía nuestro valle como una mancha verde en un mapa de recursos. Su hambre corporativa era un eco pálido y metálico del hambre antiguo que yo alimentaba cada noche, pero igual de implacable. Instalaron su campamento base, y el sonido de sus generadores, más potentes y constantes que el nuestro, se convirtió en una profanación del silencio. Sus drones, como insectos mecánicos, empezaron a zumbar sobre la línea de los árboles, violando el espacio aéreo sagrado que ni los cóndores se atrevían a perturbar sin respeto. Eran una infección, y supuraban ruido y arrogancia. El líder de la avanzada era un hombre llamado Gutiérrez, un ingeniero de ciudad con una sonrisa fácil y unos ojos que solo veían cifras. Desestimó nuestras peticiones silenciosas, nuestras sugerencias de evitar el bosque profundo más allá del Coihue partido. Nos trató como a niños supersticiosos, protegiendo fantasmas imaginarios. El progreso no puede detenerse por cuentos de viejas, dijo en una reunión con los pocos representantes del valle, su voz resonando con una confianza que solo la ignorancia puede dar. No entendía que nuestras leyendas no eran cuentos para asustar, sino manuales de supervivencia. Una semana después de su llegada, Gutiérrez desapareció. No hubo gritos, no hubo disparos. Simplemente, no regresó de una de sus exploraciones solitarias. Su equipo lo buscó durante un día. Y luego, el mundo real, el mundo de los protocolos y las jurisdicciones, cayó sobre nosotros con todo su peso. La llegada de la Gendarmería Nacional fue como un cambio de estación instantáneo. El silencio del invierno fue reemplazado por el sonido rotativo de las aspas de un helicóptero que peinaba el valle desde el aire. Vehículos verdes y grises se alinearon en el único camino de entrada, y hombres y mujeres con uniformes impecables y rostros serios empezaron a desplegarse. Nuestro valle aislado dejó de ser nuestro hogar para convertirse, oficialmente, en la escena de un crimen. Ya no se trataba de un hombre perdido en la montaña, un accidente que la naturaleza reclama. La desaparición del líder de un proyecto minero significaba dinero, poder e influencias. Ya no buscaban una leyenda, buscaban un cuerpo y, sobre todo, a un culpable. La paz comprada con carne y piedras se había terminado. Ahora el precio lo pondría la ley, y nuestra moneda, el silencio, ya no tenía ningún valor para ellos. La investigadora a cargo era una mujer a la que nunca olvidaré, la inspectora Morales. No era alta ni imponente, pero su presencia llenaba cualquier espacio. Se movía con una eficiencia depredadora, y sus ojos, oscuros y agudos, no se perdían un solo detalle. Era una mujer de la ciudad, una criatura de lógica y procedimiento, y veía nuestro modo de vida no con curiosidad, sino con sospecha. Para ella, nuestras tradiciones eran una forma de obstrucción, nuestro silencio comunal, una conspiración de culpa. No creía en monstruos ni en espíritus del bosque. Creía en la evidencia, en los motivos y en la malicia humana. Me interrogó brevemente el segundo día, junto a otros jóvenes del valle. Sus preguntas eran como bisturís, precisas, diseñadas para cortar a través de cualquier mentira. Sentí su mirada cínica evaluándome, catalogándome,
y supe que para ella yo era solo una pieza más en un tablero que no entendía. El viejo silvestre, con su golpeteo rítmico que había cesado hacía tiempo y sus ojos ahora vacíos, se convirtió en su primer sospechoso lógico, un viejo loco del monte, un ermitaño que podría haberse quebrado ante la invasión de los mineros. La gendarmería apostó a un hombre en su puerta día y noche, pero su atención, lentamente, empezó a girar hacia mí. Yo era joven, fuerte, no tenía una coartada sólida y, sobre todo, conocía cada rincón de ese bosque como la palma de mi mano. La paranoia se convirtió en un zumbido constante en mis oídos, más fuerte que el de los drones. Cada helicóptero que pasaba sobre mi casa se sentía como una violación personal. Cada pregunta de Morales, por casual que pareciera, se sentía como una trampa. Empecé a sentirme como un animal acorralado, no por la criatura del bosque, sino por la implacable lógica de la ley. Mi secreto me hacía culpable a sus ojos, aunque mi único crimen fuera protegerlos. El ritual se volvió una misión suicida. La presencia constante de la gendarmería, sus patrullas nocturnas con linternas potentes que cortaban la oscuridad, convertían mi caminata hacia el Coihue en un acto de un riesgo demencial. Tenía miedo de realizar el pacto, pero tenía más miedo de lo que pasaría si me detenía. Sabía que el hambre no esperaba a que una investigación terminara. Tenía que escabullirme de mi propia casa, moverme entre las sombras como un ladrón, con el corazón en la garganta a cada crujido de la nieve. Una noche, una patrulla pasó a menos de 20 metros de donde yo estaba agazapado, conteniendo la respiración. El haz de sus linternas barrió el bosque, iluminando por un segundo el tronco del Coihue muerto. Sentí que el universo entero se detenía. Si me encontraban allí, con un trozo de carne cruda en la mano, en medio de la noche, mi historia se acabaría. Y la del valle, también. La inspectora Morales no era de las que se rinden. Al no encontrar pistas obvias, trajo la tecnología. El zumbido de los drones se hizo más frecuente, más bajo, más invasivo, y entonces trajeron las cámaras térmicas. Una noche, desde la ventana de mi cuarto, vi a 2 gendarmes en el borde del bosque, apuntando un dispositivo hacia la oscuridad. Observaban el mundo en un espectro de calor que convertía el paisaje en una imagen fantasmal. El pánico me heló por dentro. ¿Podían verla? ¿Podría una criatura hecha de frío y memoria antigua registrarse como una mancha de calor en una pantalla? La idea de que su santuario, su invisibilidad, pudiera ser rota por una máquina, me pareció la peor de las profanaciones. La guerra había cambiado. Ya no era una lucha de voluntades y rituales, sino una batalla entre la magia antigua y la fría y desencantada mirada de la tecnología. La presión de la investigación empezó a fracturar a nuestra comunidad. El silencio que antes nos unía ahora nos aislaba. Las miradas de reojo entre vecinos se hicieron más frecuentes. ¿Quién había hablado con Morales? ¿Quién había dicho algo de más? La paranoia de la inspectora se estaba contagiando, envenenando el pozo de nuestra confianza mutua. Ella sabía que ocultábamos algo, y su método era apretar las tuercas hasta que la pieza más débil se rompiera y confesara. Me sentía observado no solo por la gendarmería, sino por mi propia gente. Me había convertido en el centro de un secreto que ya no podía ser compartido. Un secreto que, si salía a la luz, nos destruiría a todos de diferentes maneras. La soledad que sentí tras la muerte de mi abuela no era nada comparada con este aislamiento, rodeado de gente que compartía mi miedo pero no mi conocimiento. A través de la lógica, el análisis de mapas y la eliminación de áreas, la investigación de Morales comenzó a cerrar el círculo. El equipo de Gutiérrez había estado explorando una zona específica, una que, para mi horror, incluía la ladera donde se encontraba el Coihue partido. Era inevitable. El árbol era un punto de referencia natural, un lugar lógico para empezar una búsqueda exhaustiva. Una tarde, un gendarme vino a informarnos, como a todos los demás, que al amanecer del día siguiente, un equipo de rastrillaje peinaría el sector del gran árbol partido por el rayo. La frase cayó sobre mí como una sentencia de muerte. Iban a pisotear el único lugar que nunca debían pisar. Iban a romper el pacto con sus botas y su incredulidad. Iban a pararse en el altar de la criatura y lo llamarían Zona de Búsqueda A. La inevitabilidad se había convertido en una cuenta atrás. La noche cayó con un peso opresivo. Sabía que tenía que hacer la ofrenda, quizás la última. Pero el verdadero terror no era ser atrapado, era lo que sucedería al amanecer. Si el equipo de Morales llegaba allí, encontrarían el hueso que la criatura dejaba.
O peor, si la criatura aún no había venido, se encontrarían con ella. La imagen de esos hombres armados enfrentándose a una fuerza que no podían comprender. El sonido de los disparos, el grito, se repetía en mi mente. El desastre de los cazadores sería un juego de niños comparado con esto. Mi deber ya no era solo proteger el secreto, era evitar una masacre. Tenía que intervenir, tenía que detenerlos, desviarlos, hacer algo antes de que la primera luz del alba sellara nuestro destino. El peso de 40 años de silencio de Silvestre y un siglo de historia olvidada recayó sobre mis hombros en esa única noche. La elección que tomara en las siguientes horas no solo definiría mi vida, sino el futuro de todo el valle. El clímax llegó en una noche de aguanieve helada, una de esas noches en que el mundo parece estar a punto de quebrarse. El equipo de Morales planeaba el rastrillaje del área del Coihue al amanecer. Mi tiempo se había acabado. Desesperado, sin saber qué hacer, corrí a la cabaña de Silvestre. No sé qué buscaba, quizás una última pista, un perdón, no lo sé. Lo encontré despierto, con los ojos abiertos y, por primera vez en años, increíblemente claros. La demencia se había ido, reemplazada por una urgencia final. Me vio entrar y, con una fuerza que no debería poseer un hombre en su lecho de muerte, me agarró del brazo. Su mano era un grillete de hueso y piel fría, pero su agarre era firme, desesperado. No pronunció ni una sola palabra. En su lugar, empezó a golpear mi muñeca con su dedo índice, lento, rítmico, deliberado. 1, 2, 1, 2, 3, el código, mi código, pero esta vez no era una advertencia, era una transmisión final, un último testamento antes de que el silencio lo reclamara para siempre. Luego, con su mano temblorosa, señaló, no hacia la ventana, no hacia el bosque, sino hacia la pared de su cabaña. Allí colgaba una fotografía antigua, sepia y descolorida por el tiempo. Mostraba a dos hombres jóvenes, vestidos con ropas de finales del siglo XIX, posando con orgullo frente a una cabaña tosca. Uno de ellos era claramente un antepasado de Silvestre, tenía sus mismos ojos. El otro era un extraño. Después de señalar la foto, su dedo se movió lentamente y apuntó hacia afuera, hacia un claro oscuro en el bosque, un espacio vacío entre los árboles donde la nieve se acumulaba de forma extraña. Un lugar donde, evidentemente, una vez hubo una cabaña, la cabaña de la foto, y entonces, mientras su último aliento salía de su cuerpo en un susurro casi inaudible, la revelación cayó sobre mí no como una epifanía, sino como una avalancha, enterrándome en una verdad de un siglo de antigüedad. El código no era para la criatura, era el recuerdo de un hombre. El golpeteo. 1, 2, 1, 2, 3. No era una llamada, era el ritmo de una vieja canción de campo. Una melodía que esos dos hombres de la foto, el bisabuelo de Silvestre y su compañero, debieron compartir. En ese instante, todas las piezas encajaron con una claridad brutal y espantosa. El devorador no era un espíritu del bosque, era un hombre. El otro hombre de la foto, un buscador de oro, un forastero que, atrapado en un invierno blanco como aquel, en esa misma cabaña ahora desaparecida, se había enfrentado a un hambre tan absoluta que lo llevó a cometer el último tabú. Se había comido a su propia familia para sobrevivir. Y el antepasado de Silvestre, su amigo, se vio obligado a hacer lo impensable, cazarlo y matarlo como a una bestia para detener la atrocidad. Pero un acto así, un alma atrapada por tal horror, no desaparece. Su espíritu, encadenado a su hambre eterna, permaneció, convirtiéndose en el monstruo de nuestras leyendas. De repente, el ritual cobró un sentido terrible y sagrado. No era para mantener a un monstruo fuera de nuestro valle. Era un acto de penitencia, una penitencia generacional. La familia de Silvestre, y por extensión nuestro pueblo, no estaba sobornando a un demonio. Estaban cuidando a un fantasma. Estaban alimentando al espíritu torturado de un hombre, para que su hambre insaciable no lo empujara a consumir a nadie más, para que su pecado no se extendiera como una plaga. La carne era para el hambre de su cuerpo fantasmal. La piedra era para el peso de su alma condenada. El silencio de Silvestre no fue para proteger un secreto, fue para llevar una carga, la carga de su antepasado, que tuvo que matar a su propio amigo. Era un acto de misericordia y una condena a la vez. Este es el precio de olvidar. Las leyendas no son cuentos, son cicatrices en la memoria de la tierra.
y nosotros habíamos olvidado por qué sangraban. Cuando Silvestre exhaló su último suspiro, su mano soltando mi brazo, supe que la carga ahora era mía. No había tiempo para el duelo. Escuché a lo lejos el motor de un vehículo de la gendarmería. Se estaban posicionando para el rastrillaje del amanecer. Tomé la ofrenda que había preparado, el trozo de charqui y la piedra, y salí a la noche helada. Ya no caminaba con miedo, sino con el peso de un propósito fúnebre. Cada paso en la nieve era un eco de los pasos de Silvestre, de su padre, de su abuelo. Al llegar al Coihue, me arrodillé. Las luces de las linternas ya bailaban entre los árboles, acercándose. Me encontraron allí, junto al árbol partido, con el paquete de cuero en la mano, una figura solitaria recortada contra la oscuridad. Para la inspectora Morales, que llegó la primera, era la escena del crimen perfecta, la confirmación de todas sus sospechas. Su rostro, iluminado por el haz de su linterna, era una máscara de triunfo cínico. «Lautaro», dijo, su voz cortando el aire frío. «Sabía que eras tú». Me quedé de pie, mirándola a los ojos. Vi su mundo de lógica, de evidencia, un mundo que nunca podría contener la verdad que yo ahora cargaba. Explicárselo sería como intentar describir el color del viento. La tomarían por loca a ella, o a mí me encerrarían para siempre. La criatura, el pacto, el alma de Silvestre, la historia misma de nuestro valle, todo sería destruido por su incredulidad. Así que tomé mi decisión, en un movimiento rápido. Arrojé la ofrenda con todas mis fuerzas, pero no en el hueco del árbol. La lancé lejos, hacia el sur, en la dirección completamente opuesta al territorio de la criatura. Y luego, mirándola fijamente a los ojos, confesé. Le di una confesión falsa, una historia que su mente lógica pudiera aceptar. Les dije que había tenido una disputa con Gutiérrez por los límites de las tierras, que nos habíamos peleado esa noche, que lo había asustado y que él había huido, aterrorizado, hacia el sur, intentando cruzar la frontera. Era una mentira débil, pero era una historia humana, una historia de codicia y miedo, algo que ella podía entender y escribir en un informe. Sacrifiqué mi buen nombre, mi reputación en el valle, mi futuro. Me convertí en el culpable conveniente para enviar a la gendarmería a una búsqueda inútil, lejos del Coihue, lejos de la verdad, lejos del alma hambrienta que yo ahora debía proteger. Morales no me creyó del todo. Pude verlo en sus ojos, pero mi confesión era suficiente. Le daba un cierre, un culpable, un caso resuelto. Era más fácil que enfrentarse a lo imposible. Mientras me ponían las esposas, el frío del metal en mis muñecas se sintió como la materialización del pacto que acababa de sellar para siempre. No me resistí. Había elegido mi jaula. Una celda de paredes de ladrillo era preferible a una vida de libertad ignorante. Mi silencio, como el de Silvestre, ahora tenía un propósito. El giro, la última pieza del rompecabezas que me rompió por completo, vino justo después. Mientras me llevaban, con la primera y pálida luz del alba tiñendo de gris la nieve, volví la cabeza para una última mirada al Coihue muerto, mi santuario, mi condena, y entonces lo vi, sobre una de las raíces expuestas, donde yo debería haber recogido el hueso de la mañana, había un último regalo. La criatura, de alguna manera, sabía que no volvería. Y a la luz del amanecer, la verdad se reveló con una claridad enfermiza. El hueso que siempre había asumido que era un fémur de ciervo, no lo era. La forma, la curvatura, la articulación en el extremo, era inconfundiblemente humana. No eran trofeos de sus cacerías. Durante todo este tiempo, no me había estado dando restos de sus víctimas. Me había estado dando pedazos de sí mismo, huesos de su propia familia devorada, o quizás de su propio cuerpo fantasmal. Recordatorios pulidos y silenciosos de su pecado original. Era su confesión, paralela a la mía. Mi confesión me costó unos meses en detención y un estigma que nunca desaparecerá por completo. La falta de un cuerpo y la debilidad de las pruebas hicieron que el caso se desmoronara. Pero mi historia fue suficiente para que la minera se retirara y la gendarmería cerrara el archivo. El valle volvió a su silencio, pero yo no volví a ser el mismo. Cuando regresé, la gente me miraba con una mezcla de miedo y respeto. No sabían la verdad, pero entendían el sacrificio. Mi vida ahora es este ritual. Soy el nuevo Silvestre, el hombre en el borde del pueblo, el guardián del secreto. Cada noche, llevo la carne y la piedra al Coihue, no por miedo, sino por deber.
por piedad. Continúo la penitencia, porque entiendo la moral de esta historia. La verdadera moraleja no es que los monstruos son reales, es que los monstruos se fabrican. Se fabrican a partir de hombres, a partir del hambre, la desesperación y el olvido. Y a veces, la única forma de proteger a los vivos es cuidar de los condenados. Mi nombre es Lautaro, y este es mi secreto. Cargo con los 40 años de silencio de Silvestre, y los que me queden de vida. La paz ha vuelto al valle, una paz comprada con mi libertad y mantenida con mi devoción. Y a veces, en las noches más quietas, cuando el viento sopla desde el bosque profundo, creo oír una canción, 1, 2, 1, 2, 3, un eco débil, distorsionado, y ya no sé si es él, el alma hambrienta, recordándome mi deber, o si soy yo, empezando a olvidar quién era antes de todo esto. Gracias por escuchar mi confesión hasta el final. Si esta historia te ha tocado, si sientes el peso de este secreto conmigo, por favor, deja un like y suscríbete al canal. Compártelo con alguien que necesite saber que no todos los monstruos nacen con garras. Y quédate, porque en la pantalla aparecerá otro relato, otra verdad que necesita ser contada.